Hoy continuamos con la historia de Cuba, con la santería y con la independencia. La vez pasada estábamos viendo cómo todas estas palabras, Elilé, Elifá, Oromula, Babá o Batalá, es la forma como se designan a las deidades de una religión que resulta de la fusión de los dioses africanos, de las religiones de África con la religión cristiana, de un sincretismo que hace que la cultura yoruba de Nigeria se vaya a convertir en una religión mezclada con el cristianismo en Cuba y que va a dar lugar a una visión cósmica y mística del mundo que es la cultura afrocubana. Y esa cultura afrocubana tiene una forma religiosa que se llama la santería. Y la santería es la fusión de estas dos espectros místicos que van a dar una nueva religión. Entonces habíamos visto cómo esta religión va a ser tan fuerte y sigue siendo perfectamente viva y estable. Lo que estábamos escuchando son los orishas underground de La Habana, los orishas, un grupo joven, reciente, actual, que canta a la santería también y que son parte de los espíritus nuevos que habitan la música cubana. Resulta que esta religión, como habíamos visto, es una religión de cantos, es una religión de bailes, es una invocación por las formas religiosas africanas en las cuales la danza es la forma de invocar a los dioses, el toque es la forma de invocar a los dioses. Y por todo el espíritu de la cantidad de pueblos que se van a encontrar en Cuba. Se van a encontrar pueblos lucumí, se van a encontrar pueblos carabalí, se van a encontrar pueblos congo, se van a encontrar los yoruba, y cada uno de ellos va a aportar su propia versión del culto a los antepasados y a los espíritus, y ellos van a entrar en contacto con los santos, que es un elemento cristiano, y los santos es como van a llamar a cada una de estas equivalencias. La vez pasada estábamos viendo cómo Babalú es equivalente a San Lázaro. Ese es muy importante porque además en Cuba hubo un leprocomio y este es el dermatólogo, el de la lepra, el que resucita, y eso lo van a cantar en todos los sones. La santería también tiene una cantidad, digamos, de variantes. Por un lado está el gran Dios, el único Dios, porque es una santería, es igual, pero él no se ocupa directamente de los caminos, de los asuntos humanos. De los asuntos humanos se ocupan los santos. Los santos son los que ayudan, es a ellos a los que se les pide protección y es a ellos a los que se les pide ayuda. Y eso es lo que nos cuenta Richie Ray cuando dice que él es Babalú, camino a Arará.
De esta manera ellos se relacionan directamente con los santos. Ellos llaman a Babalú y él viene para acá. Babalú es San Lázaro y San Lázaro tiene una muleta, por eso él suelta la muleta. Ellos son directamente, ayudan a las personas, las poseen, forman parte de ellos en los toques, están allí para la salud, para la prosperidad, para la protección, para la suerte. Todo, digamos, habíamos hablado de cómo durante una esclavitud tan prolongada como la que se vivió en Cuba, el peligro en que esta gente estaba era permanente, todo el tiempo. De ese peligro inminente, del látigo, de la mutilación, de la llegada de los diferentes buques esclavistas que duraron en Cuba, 350 barcos esclavistas con 70.000 esclavos más llegaron a Cuba cuando ya se había abolido la esclavitud en el mundo, porque ellos seguían usufructando el negocio cuando ya Inglaterra lo prohibía, y la misma reina era una accionista en ese momento de los barcos negreros. Entonces, cuando la esclavitud se prolonga tanto, esta gente necesita toda la protección que pueda, porque su vida es totalmente incierta. Entonces eso va a arraigar muy profundamente la santería en la cultura cubana y va a hacer que sea la inspiración de la música y que muchos de sus cantos estén dedicados a la santería. En general, el son cubano y las diferentes expresiones musicales de Cuba son cronistas de sus historias y de todo lo que les va pasando a ellos a lo largo de su paso por la tierra. Entonces, en la santería está una gran cantidad de la música cubana, se refiere a la santería, otra se va a referir a la independencia y así. Entonces, dentro de la santería están las principales deidades. Esas deidades, digamos, son como los grandes del panteón Lucumí, que son los importantes, pues, que son Shango, que son los grandes orishas, digamos, las grandes divinidades. Entonces, habíamos visto, esto viene de un mito yoruba. Y el padre pues son Olobatalá y Olodumare, y ellos son los que van a crear los reinos, y esos reinos de lo que habíamos contado de la gallina que esparce la tierra a los cuatro vientos y va creando la tierra y le van dando el asadón y le van dando el machete para que pueda caminar, y los collares, las cuentas para que puedan intercambiar y comerciar. Entonces todo eso se va a mezclar con los cristianos y le van a dar un equivalente a cada uno de ellos. Eso pasa mucho en las religiones, cuando entran en contacto diferentes culturas, se producen equivalencias. Entonces, cada uno de estas divinidades tiene un equivalente que es un santo, que habíamos visto que Chango era Santa Bárbara, que Babalú es San Lázaro, así vamos a ver cómo son todas las equivalencias. También hay muchas sectas, digamos, diferentes tipos de expresión de la santería. Hay ñáñigos, hay abacuás, hay ararás. Los ararás son caminos y también son formas de, digamos, de expresar la santería. Cuando dice camino arará, entonces los arará tienen sus propios cantos, que son cantos rituales y que son ceremonias de invocación, y que es cuando ellos están haciendo los ofrecimientos para que sean escuchados por los santos. Vamos a escuchar ahora unos cantos arará. Estos cantos son invocaciones, son oraciones arará, y cada uno de ellos hay ñáñigos, hay abacuás, hay ararás, hay toda una cantidad de, digamos, de maneras de entender la santería. Esa diversidad de maneras de entender la santería depende de la procedencia de los pueblos que van a formar parte de esa religión. Como son tantos, son yoruba, son lucumí, son carabalí, son congos. Entonces cada uno de ellos va a tener, digamos, su propia representación de lo que es la santería. La santería es un prodigio que se puedan unir
pueblos tan diferentes, con diferentes lenguas, para crear una unidad religiosa básica. Cada uno de ellos tiene su propia interpretación. Hay algunas, digamos, hay lados más complejos como los paleros, que también pueden hacer magia negra. Cada una de estas religiones tiene un lado que linda con lo oculto, como es el caso de los paleros, pero que no es la totalidad de la religión. Es la forma como se designan a las deidades de una religión que resulta de la fusión de los dioses africanos, de las religiones de África, con la religión cristiana, de un sincretismo que hace que la cultura yoruba de Nigeria La vez pasada estábamos viendo cómo todas estas palabras, Elilé, Elifá, Oromula, Babá o Batalá. Hoy continuamos con la historia de Cuba, con la santería y con la independencia.